muchísimo más que eso. No abarca, como abarcó en un principio, pero un principio ya remoto, ya distante, apenas compensaciones patrimoniales o persecuciones penales. Abarca muchas cosas más. Por ejemplo, reformas constitucionales, derogación de leyes, modificaciones en el principio de cosa juzgada, reapertura de procesos, proyectos y programas de carácter social. Si ustedes quieren asomarse a lo mucho que abarca en el ámbito internacional el tema de las reparaciones, que debiera reflejarse en la reforma constitucional para no tener después de nueva cuenta dificultades, diversos criterios y comisiones, tomemos una sentencia reciente de un órgano jurisdiccional internacional, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del llamado caso Campo Algodonero, las mujeres de Ciudad Juárez. Y veamos el capítulo de reparaciones dispuestas por la Corte Interamericana a propósito de esta cuestión que aparentemente, prima facie, primera intención, solo tiene que ver con negligencia en la investigación y, por supuesto, con la ausencia total de compensaciones a personas vinculadas con las víctimas directas del delito o de la violación de los derechos humanos. Pero en este documento, en este instrumento, en esta sentencia, ese tribunal se explaya ampliamente sobre lo que son las reparaciones en el orden jurídico internacional. Vale la pena asomarse para que sepamos, sea que lo aceptemos, sea que lo rechacemos, a qué nos estamos comprometiendo cuando hablamos de reparar violaciones, que no es al pago del daño material o del daño moral causado solamente. Otra cuestión importante en este texto de reformas constitucionales es la modificación al artículo 3. En el artículo 3 se agregaría una fórmula, se agregaría una expresión en el sentido de que en la educación que se imparta en un país debe destacar la protección de los derechos humanos. Enhorabuena, no tengo nada que cuestionar de esta reforma y sí mucho que aplaudir. Enhorabuena porque este artículo 3 es realmente el precepto esencial de la Constitución General de la República. Es el precepto que define o que aporta un diseño ético del ser humano y de la nación mexicana. Es el artículo que habla a través de la educación, que es un tema inmediato, del hombre, del ser humano y de la sociedad, que son su tema mediático. Y está injertando o insertando en estas preocupaciones la promoción de los derechos humanos. Esto, creo yo, es un acierto del legislador en ciernes. El asilo y el refugio son otro tema abordado por el proyecto de reforma constitucional que toca el artículo 11 de la Constitución de la República. Recoge aquí una tradición mexicana de primera jerarquía, una vieja tradición histórica inscrita en los principios más elevados y generosos de la relación de México en el mundo del derecho de gentes, en el mundo de los contactos internacionales. Creo yo que en este sentido también hay un gran acierto al revisar este artículo 10 para incorporar el respeto al derecho de asilo, a la petición de asilo, no necesariamente al otorgamiento del asilo, pero sí a la petición de asilo que debiera ser sagrada, a reserva de que el Estado resuelva finalmente la atención a ciertos elementos objetivos, si el asilo se concede o no a quien lo solicita. El artículo 29, hay otros, pero quiero pasar rápidamente al lado de ellos porque soy consciente de la hora y no quiero ver asomos también en los rostros de mis amigos. El artículo 29 también es materia de reformas. Era hora de que lo fuese. El artículo 29 es otro de los grandes preceptos que afortunadamente no hemos tenido que utilizar en muchos años.
y que ojalá no tengamos que utilizar nunca. Me estoy refiriendo al tema de la suspensión de garantías. Nuestra suspensión de garantías se encuentra regulada de una manera muy insuficiente. La suspensión de garantías a la que se refiere el artículo 29 es mucho menos garantista, mucho menos tutelar, mucho menos protectora que esta misma figura, que esta misma institución en los tratados internacionales que México ha firmado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también prevén la suspensión del ejercicio de derechos, pero de una forma más cuidadosa, más cautelosa. Nuestra Constitución, leída en sus términos, mirada literalmente, mirada en su letra, permitiría eventualmente la suspensión del derecho a la vida, por ejemplo, del derecho a la integridad física o a la integridad psíquica, prácticamente de cualquier derecho. Esto no es posible, esto no es admisible, y la propuesta, tanto de diputados como de senadores, va en el sentido de que algunos derechos sean intocables, núcleo duro de la protección de los derechos humanos, y que sean también intocables los medios de tutela de esos derechos, como sería, en nuestro caso, el juicio de amparo. El juicio de amparo devendría inderogable, inatacable, irreductible. Como irreductibles e inatacables serían derechos de primer orden, ya mencioné el de la vida o el de la integridad, y otros varios en los que no me detendré ahora. También creo yo que es un acierto que para la suspensión de estos derechos, del ejercicio de estos derechos, no baste la aprobación al presidente de la República por parte de la Comisión Permanente, sino se requiera la aprobación por parte del Congreso de la Unión, convocado, si no está en sesiones, para que en reunión de urgencia o de emergencia autorice o no lo que plantea el presidente de la República a propósito de la suspensión de derechos. Y hay también una cuestión adicional muy interesante, que es la revisión inmediata y de oficio de las medidas de suspensión de derechos para ponderar su constitucionalidad y validez. Ese proyecto incorpora aquí un concepto peligroso, pero en todo caso su constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo que, y volvemos a la necesidad de mayor precisión o de mayor progreso, solo que esta revisión es ex post. No es como la aprobación del Congreso, que se requiere para poner en movimiento este mecanismo de suspensión, sino que es posterior a que entró en movimiento el mecanismo de suspensión a fin de verificar si las medidas ahí adoptadas son o no conformes a la Constitución. Yo creo que debiera disponerse, ya que estamos en este camino, que es un camino plausible, debiera disponerse que la revisión por parte de la Suprema Corte sea inmediata, ex ante, condición para la eficacia de las medidas dispuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso. Alguna vez que lo sugerí, se me dijo, es muy difícil reunir a los ministros y que estos deliberen y que estos se pronuncien, y urge la adopción de medidas